¿Qué es lo que pasa, gente del buen saber? En este video te estaré presentando la placa base Asus TUF Gaming B660M Plus. La línea TUF ha sido durante bastantes generaciones uno de los modelos más importantes dentro de la gama media para Asus, sobre todo ante algunas apuestas sólidas a favor de la conectividad, y ahora, desde B660, de nuevo nos vamos a encontrar con esta alternativa, pero en este caso bajo su versión micro ATX, y es de la cual te estaré mostrando cada una de las características ante esta placa base, además de aquellas ventajas y desventajas que nos puede suponer para un ensamble. Y recuerda pasarte por el enlace en la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate. Y es que empezando con ese apartado de características, en este caso, como es evidente, nos encontraremos con una placa bajo el chipset B660 y el socket LGA 1700, que nos estaría dando soporte a procesadores Intel en la 12ª generación, lo cual incluye la compatibilidad necesaria para procesadores dentro de líneas como i9, i7, i5 e i3, además de un futuro soporte para nuevas versiones, y ante el cual en la descripción encontrarás un enlace constantemente actualizado con cada uno de los procesadores compatibles. Ya para el lado de su memoria RAM, nos encontraremos que sería necesario poseer memorias de tipo DDR4 o DDR5 dependiendo de la versión que vayamos a escoger. Ambos modelos van a disponer de la capacidad para añadir módulos en un máximo de 32 GB, y que en conjunto sumarían hasta 128 GB dentro de los 4 DIMMs correspondientes en la placa. Y donde realmente empieza a dar el cambio sería a partir de la frecuencia. Por un lado, las versiones con memorias de tipo DDR4 limitarían la frecuencia sin modificaciones hacia los 3200 MHz, y a partir de la activación de perfiles XMP o modificaciones manuales con overclock, podemos llegar a alcanzar hasta 5333 MHz, mientras que DDR5 subiría este valor a 4800 MHz sin ningún tipo de modificaciones, y a un máximo de 6000 MHz conseguidos a partir de la activación de perfiles XMP u OC manual, siendo en este caso el único cambio a partir de la versión en DDR4 y DDR5, y dejando el resto de características a conservarse para ambas placas. Si es que nos situamos en su almacenamiento, en este caso contaríamos con 4 puertos SATA de 6 GB por segundo, que pueden ser configurados en modo RAID 0, 1, 5 y 10. Adicional a esto encontraremos 2 M.2, los cuales van a tener soporte para PCI Express 4.0 y compatibilidad en tarjetas de formato desde el 2242 hasta el 2280. En cuanto a sus puertos de expansión, se nos presentarían 2 PCI Express con formato X16, aunque en este caso tan solo el principal dentro de los mismos va a contar con soporte en PCI Express 5.0 y estaría corriendo en las 16 líneas disponibles. Mientras que el segundo PCI Express, aunque conserva un formato X16, en realidad va a correr por 4 y en PCI Express 3.0. Adicional a esto se añadiría un PCI Express X1 4.0. Cada una de esas características siendo acompañadas junto al códec de audio ALC897. Y si es que incluimos la versión Wi-Fi, se añadiría a este conjunto la tarjeta AX201, que nos estaría suministrando desde Wi-Fi 6 hasta Bluetooth 5.2. Y ya, dentro de sus conexiones internas y fuera de un carácter común para el funcionamiento propio del sistema, podemos encontrar una conexión para bombas de agua, una conexión OPT para el CPU, 3 conexiones para ventiladores externos, un encabezado USB 3.2 de primera generación tipo C, un USB 3.2 de primera generación tipo A, 2 USB 2.0, 3 conexiones de tipo ARGB de segunda generación, una conexión de tipo RGB, y adicional a esto se estaría destacando un encabezado de tipo Thunderbolt. Así como también para el lado de las conexiones externas se nos presentarían un DisplayPort, un HDMI, 2 USB 2.0, 4 USB 3.2 de segunda generación tipo A, un USB 3.2 de primera generación, un USB 3.2 de segunda generación por 2 tipo C, una conexión a RJ45 de 2.5 GB, una conexión para audio óptico y 5 conectores de tipo jack. Ya por último, nos encontraremos con un VRM que va a contar con un total de 11 fases de alimentación, las cuales estarían completamente recubiertas por una disipación pasiva, siendo un modelo bastante completo ante esta placa de formato de tipo micro ATX, y a partir de la cual la conectividad daría una buena representación, al estarse arriesgando inclusive con PCI Express 5.0, siendo de los pocos modelos para B660 en añadir el mismo.
además de contar con un VRM donde sería factible el soporte ante una gama alta, pero siendo su precio probablemente uno de sus mayores problemas, y a partir de decisiones para la construcción de esta placa en cierta medida cuestionables, y por lo cual, si esta opción no te llega a convencer por las características o precio planteado para la misma, en la descripción vas a encontrar un enlace con más posibilidades en placas base, que se van a ajustar mejor a lo que tengas en mente. Entrega de energía. En relación al VRM añadido por parte de esta motherboard, lo cierto es que nos encontramos con un buen diseño, por lo menos dentro del chipset en cuestión donde se ubica esta placa. Se habla de un total de 11 fases de alimentación, 10 para su sub-core, más una para su SOC, una cantidad de fases manejadas a partir del controlador central ASP2100, a partir del cual nos encontraríamos con un diseño de riel dividido o potencia dividida, con el que se consigue que una única señal sea gestionada por dos fases bajo la misma potencia. A esto se van a acompañar MOSFET de V-Shake bajo los SIG 654 con una capacidad de hasta 50 A, lo que va a dejar en teoría un total de manejo por parte de su sub-core de hasta 500 A. Todo esto se apega bastante a varias de las placas suministradas en B660, siendo comparables sobre todo ante la versión micro ATX de Aorus Pro, pero en general siendo más que propicio para un chipset como estos, teniendo en cuenta que el mismo llega a establecer limitaciones a partir del overclock, ante lo cual precisamente se abre la posibilidad de incluir procesadores de la gama alta bajo stock, ante opciones como 12900, aunque estaría principalmente determinada para i7 o i5. Por lo que desde B660 realmente no es necesario un VRM mayor gama fuera de este chipset, y ante las opciones de Z690 pues sí nos encontramos que en realidad va a pertenecer a un diseño correspondiente ante una gama de entrada, tal cual como Z690A o P de Asus y MSI, por lo que evidentemente hay muchos mejores VRMs y determinados para el overclock, pero por el chipset en cuestión es más que propicio esta configuración. Y así como cada una de estas características nos plantean una placa base con muy buenas prestaciones para realizar nuestros ensambles, de igual manera al reconocer aquellas ventajas que nos puede plantear es un apartado fundamental, por lo cual estos serían algunos de esos puntos que jugarían a su favor. En este caso muchos de los apartados que se pueden llegar a destacar, sobre todo se van a empezar a reconocer por ser una placa bastante completa ante añadidos generales para una versión micro ATX, ya sea precisamente por dar esa apuesta en PCI Express 5.0 desde su PCI Express X16 principal, siendo probablemente lo que más se destaque, ya que dentro de B660 es de los pocos modelos que consigue suministrar PCI Express 5.0, y donde inclusive se puede seguir destacando apartados, por ejemplo, al contar con encabezados bajo el soporte para tarjetas en Thunderbolt 4, de nuevo siendo algo exclusivo dentro de ciertos modelos y que probablemente son dos de los aspectos que más debemos tener en cuenta junto a la estética característica de TUF, y es de las cuales parte gran parte de la decisión por una placa como estas. El resto de aspectos se pueden seguir destacando, aunque sin embargo corresponden más a añadidos generales, por lo menos ante la gama en la cual se puede ubicar por su costo, ya sea por contar con un VRM acorde con una gama alta para este chipset, hasta propiamente el que se dé una disipación para su M.2, reforzamiento en PCI Express, que se suministre conexiones a USB tipo C para su backplate y encabezados internos, el contar con conexiones a RJ45 de 2.5 GB, que nos estemos encontrando con una versión para DDR5, son gran parte de los añadidos a destacar por parte de esta placa, pero donde se debe tener en cuenta que por lo menos estas últimas menciones no son exclusivas de esta placa, y varios modelos pueden llegar a incluir los mismos apartados, por lo que finalmente PCI Express 5.0, el soporte para tarjetas en Thunderbolt 4 y su estética son gran parte del motivo de elección por esta placa. Aunque de igual manera, a pesar de que se añaden una gran cantidad de ventajas para esta placa base, a su vez no es un modelo que vaya a estar excepto de contener algunas desventajas, por lo cual estos serían algunos de esos puntos que no jugarían tanto a su favor. En este caso muchos de los apartados que pueden jugar en contra de esta motherboard son precisamente aquellos añadidos que pueden destacar modelos de mayor gama, ya sea directamente por el formato, donde la cantidad de M.2 puede llegar a elevarse, sumado a mejoras en conectividad desde la versión de muchas de sus conexiones, hasta propiamente VRMs mucho más robustos, siendo añadidos que propiamente se destacan hasta en su chipset, pero fuera del mismo inclusive cobran un mayor incremento. El problema acá es que este tipo de cosas por lo general no afectan la decisión de una placa, si es que su precio es acorde con sus características, y es de TUF,
No es que su precio no sea acorde, sino que la justificación del mismo sea ante apartados que para esta gama de placas no son tan necesarios, como puede ser PCI Express 5.0, un excelente añadido, pero que por lo general se tiende a buscar con chipsets de mayor gama, y ante estas alternativas donde se procura dar una reducción en cuanto a los costos, pues no es muy propicio el obtener una placa con esta ventaja. Sobre todo si es que llegamos a un costo donde se llega a comparar con modelos como Mortal, un modelo que supone un mejor VRM, una mejor conectividad inalámbrica, la doble disipación para sus M.2 y algunas mejoras en las versiones de sus conectores, mejoras ante las cuales tan solo PCI Express 5.0 puede llegar a ser rebatido por parte de TUF. Además que por estos mismos costos también puede llegar a ser presencia modelos como Tomahawk con ese tercer M.2 a su favor. No es una mala placa, pero en sí, el disminuir algunas características daría un mejor balance en su costo. En conclusión, a partir de esta placa, lo cierto es que nos encontramos ante un modelo que se puede comparar bastante con Aorus Pro en su versión Micro ATX, partiendo de que ambas placas cuentan con prácticamente las mejores características que se pueden dar en conectividad para dicho formato, y un VRM que, si se tiene en cuenta las limitaciones por overclock, pues realmente nos va a dar condiciones apropiadas para dar soporte a procesadores de la gama alta, pero a su vez, ambos ante el mismo problema, como lo sería su costo. Sobre todo teniendo en cuenta alternativas que pueden surgir por el mismo a partir de otras compañías, por ejemplo bajo el mismo formato, con Mortal, que logra dar mejores apartados, e inclusive teniendo en cuenta que el precio de esta también puede dar cercanía a partir de modelos con formatos ATX como Tomahawk y Aorus Master, a partir de los cuales se pueden describir varios apartados a favor de estas placas, por lo que sí, a pesar de que no se cuenta con un mal modelo, ya que se puede destacar en cierta medida su costo a partir de algunas de las características añadidas por parte de TUF, como puede ser PCI Express 5.0 o el soporte para tarjetas en Thunderbolt 4, por lo que la cuestión acá está en reconocer qué tan importantes serían estos apartados para tu ensamble, y a partir de la respuesta, evaluar si realmente esta opción es acorde con lo que buscas, ya que si no son necesarios estos añadidos, otras alternativas por el mismo costo y ante mejores aspectos, como los modelos mencionados con anterioridad, van a cobrar mayor presencia y van a traer consigo mejores decisiones de compra. Y recuerda pasarte por el enlace en la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate.